Hola muchachos, en este video les mostraré cómo influye, por ejemplo, el calor de vaporización y de fusión del agua en los cambios energéticos involucrados. En ese sentido, quisiera mostrarles con esta imagen que es una curva, ya sea de calentamiento o de enfriamiento, los diferentes cambios de calor involucrados cuando una pieza de hielo se calienta hasta la fase gaseosa o la fase gaseosa se enfría hasta hielo. Como es bien sabido, una de las propiedades importantes del agua es precisamente tener ese calor de vaporización supremamente alto, ya que se debe dar mucha energía para romper todas esas interacciones por puentes de hidrógeno que existen en el agua en el estado líquido. Por eso esa propiedad que tiene el agua de regular la temperatura de los diferentes cuerpos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer precisamente es cuantificar esos cambios de energía. Para eso voy a hacer uso de esta imagen que está por acá y vamos a tratar de asociar esta imagen con algunos datos cuantitativos de temperatura y de calor, ¿vale? Entonces arranquemos por aquí. En esta curva se presenta el comportamiento expresado en este inciso que está por acá, donde nos dice que calcule el cambio de entalpía para la conversión de un mol de hielo que se encuentra a menos 25 grados Celsius en vapor de agua a 125 grados Celsius. O sea, cuál es el calor involucrado cuando yo caliento el hielo de acá hasta acá, a una presión constante de una atmósfera. Y nos dan algunos valores para asociar esos cambios energéticos. Nos dan los calores específicos y nos dan las entalpías de fusión y la entalpía de vaporización. Hay primero que recordar que cuando hablamos de un cambio de entalpía, ese cambio de entalpía está asociado al calor involucrado en un proceso cuando ese proceso se lleva a presión constante. ¿Sí? Digamos que en ese caso podríamos hablar de sinónimos: cambio entálpico, calor a presión constante. Si la presión varía, pues entonces ahí ya no podríamos hablar nosotros de cambios de entalpía, sino directamente de calor. Bajo esta premisa, pues vemos claramente acá que el proceso de calentamiento del hielo se está llevando a cabo a una atmósfera, ¿vale? Este calor que está por aquí, nosotros lo podemos cuantificar de diferentes maneras. Puede ser, sí, hay un cambio en una temperatura, ¿cierto? Pues la energía fluirá del cuerpo que está a una mayor temperatura al que está a una menor temperatura. En el caso del calor, cuando hay un cambio de temperatura, pues el calor dependerá de ese cambio de temperatura, ¿sí? Pero el calor es una propiedad extensiva en este sentido, porque no es lo mismo calentar 1 gramo de agua que 100 gramos de agua que 1000 gramos de agua, ¿cierto? Pues el calor involucrado será distinto. Y entonces, además de depender del cambio de temperatura, depende de la masa que yo quiera calentar o la masa que se va a enfriar, y depende de una propiedad intensiva de la materia que se llama el calor específico, que en este caso lo voy a simbolizar con la letra S. ¿Qué viene siendo el calor específico? El calor específico viene siendo la energía que yo tengo que suministrarle a 1 gramo de la sustancia para poder elevar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿sí? Esa es una de las definiciones que se pueden encontrar. También puede estar expresada como la energía que yo tengo que darle a 1 gramo de la sustancia para elevar su temperatura en 1 Kelvin, ¿sí? En esencia, estos dos valores son exactamente iguales porque pues el tamaño que tiene 1 Kelvin es el mismo que el que tiene 1 grado Celsius. No la equivalencia de las escalas, porque claramente vemos que hay una diferencia de 273,15. Hablo del tamaño del grado, ¿sí? Porque, por ejemplo,
a condiciones estándar el agua tiene un punto de fusión de 0 y tiene un punto de ebullición de 100. O sea que hay una diferencia de 100 grados entre estos dos valores. Si nosotros lo viéramos en Kelvin, esto sería 273,15 Kelvin y esto sería 373,15 Kelvin. O sea que vean que aquí también está esa misma diferencia de 100 Kelvin. Por eso hablo de que el tamaño de un Kelvin es igual al tamaño de un grado Celsius. Obviamente están desfasados por este valor, ¿cierto? Podríamos utilizar los dos términos, energía que se necesita para que calentar o enfriar, o para subir, mejor, perdón, en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de la sustancia. Esa es la manera en que se puede calcular el calor, siempre y cuando haya un cambio en la temperatura. Entonces ustedes en físico-química tendrán la oportunidad de calcular ese calor en función de esta ecuación que está por aquí, cambio de temperatura, ¿vale? Pero hay otros escenarios que pueden ser cuando hay un cambio de estado. Cuando hay un cambio de estado, por ejemplo, si yo paso de sólido a líquido o si paso de líquido a gas o viceversa, en donde nosotros definimos una temperatura fija. En el caso del agua, repito, podríamos decir que la transición sólido-líquido condiciones estándares a 0 grados Celsius y de líquido a gas sería 100 grados Celsius, ¿cierto? El cambio de estado. Es un valor fijo. Obviamente este valor puede cambiar en función de la presión, por ejemplo. Pero a condiciones estándar serían estos dos valores que tenemos aquí. Cuando nosotros estamos precisamente en esa temperatura de cambio de estado, nosotros tenemos que darle una energía adicional, un calor adicional al sistema para que se dé la transición. O sea, uno puede ir calentando el sólido, ¿sí? Pero cuando llega precisamente a 0, la temperatura no va a cambiar porque es la temperatura de cambio de fase. Pero tengo que darle un calor adicional sin que haya cambio en la temperatura para que se dé esa transición de estado. Entonces, ese calor, ese segundo calor, uno lo puede calcular a partir de algo que se llama el calor latente. Para efectos prácticos, ¿qué puede ser el calor latente? Como el delta H de cambio de estado, delta H de fusión, de condensación, de vaporización, de sublimación, etc. El cambio de estado, ¿sí? Calor latente. Este valor es una constante, depende de cada compuesto. Pero como lo vimos nosotros con el ciclo de Born-Hammar, el calor sí es una propiedad intensiva, depende de la cantidad de materia, o sea que este calor latente yo lo debo multiplicar por la cantidad de sustancia, ya sea en moles, si esto viene expresado en moles, o sea que venga por ejemplo kilojoule sobre mol, quiere decir que yo tendré que multiplicar esto por los moles, o si viene por ejemplo kilojoule sobre gramo o kilogramo, pues tendré que multiplicar esto por la masa. ¿La idea cuál sería? Pues poder cancelar estas unidades y me queden solamente las unidades de energía que corresponderán a este valor de acá, ¿vale? Entonces hay dos maneras de calcular ese calor. Cuando hay un cambio de temperatura lo vamos a calcular de esta manera, aunque generalmente en los libros uno lo encuentra es masa, calor específico delta T, están ordenados en otro sentido, pues recuerden aquí que el orden de los factores no cambia el producto. Y acá este calor de acá es el necesario para que se dé la transición de estado. Y es un calor que no depende de un cambio de temperatura, sino que depende precisamente de esa transición de estado de la materia de una sustancia. Entonces, estos dos valores que están aquí los podríamos aplicar a esta curva de calentamiento. Como les decía aquí, nos están mostrando que el hielo que está a menos 25 grados Celsius, se calienta hasta que se convierte en vapor de agua a una temperatura de 125 grados Celsius. Entonces, en ese sentido, voy a irme por acá. Vamos a ver esto. Y espero que soy un poco nuevo con esto que está por aquí. Vamos a ver si puedo. No quiero borrar el lienzo. Entonces voy a borrar esto que está por aquí.
Listo, vamos a dejarlo así. Es un poquito mamón. Entonces, vamos a mover esto un poquito y vamos a aplicar esto acá. Entonces, cuando uno calienta el agua de esa temperatura a la otra temperatura, fíjense que en este gráfico que dice aquí, calor agregado en el eje X, en donde dice que cada división corresponde a 4 kJ, y en el eje Y tenemos la temperatura. Este escenario, este primer escenario que está aquí, aquí tenemos un segundo escenario, ¿sí? Vean esta línea segmentada aquí. Aquí tenemos un tercer escenario, aquí tenemos un cuarto escenario y aquí tenemos un quinto escenario. ¿Qué viene siendo ese primer escenario? El primer escenario, si ustedes se fijan, yo parto del punto A y voy hasta el punto B. O sea que en ese segmento AB, ¿qué está ocurriendo? Que el hielo se está calentando desde menos 25 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, ¿cierto? ¿Y por qué hasta 0 grados Celsius? Porque 0 grados Celsius es donde ocurre la transición de fase, el cambio de estado, ¿cierto? Y entonces en este caso, como hay un delta de temperatura aquí, lo estoy calentando, un delta de temperatura, yo puedo calcular ese primer calor como la masa por el calor específico por el delta de temperatura, ¿sí? Precisamente porque hay un cambio de temperatura. Y entonces en este caso, ¿qué podría hacer yo? El calor necesario para que el hielo se caliente tendría que ser igual a la masa de hielo. ¿Cuál es la masa de hielo que yo estoy calentando? Aquí nos están diciendo que yo tengo 1 mol de hielo, ¿vale? 1 mol de hielo. ¿Qué significa eso? Pues que en el caso de 1 mol, pues con la masa molar del agua yo puedo decir que son aproximadamente 18 gramos. O sea que aquí la masa de agua será 18 gramos. Por el calor específico del material. Recuerden que es la energía necesaria para calentar 1 gramo de la sustancia y elevar su temperatura en 1 grado Celsius o en 1 Kelvin. Entonces en este caso en el ejercicio nos indican, vean, los calores específicos del hielo y el agua y el vapor son respectivamente estos valores. Entonces en este caso, como lo que estamos calentando es hielo, pues necesitaremos el calor específico del hielo. Y fíjense que el calor específico varía según el estado en el que se encuentra. Y fíjense que en el caso del agua es de 4,18. ¿Qué significa? Que para poder calentar 1 gramo de la sustancia y que se eleve su temperatura en 1 Kelvin, bueno, aquí la caqueo mal, K mayúscula, tengo que aportar 4,18 joules. En cambio, si fuera hielo, tengo que aportar 2,09. Si fuera vapor de agua, necesito 1,84. Fíjense que en el caso del agua tengo que dar más energía. ¿Y por qué tendré que dar más energía? Pues ustedes ya lo sabrán con las lecturas y los videos anteriores, ¿no? A estas propiedades anómalas debidas en esencia a la formación de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Tiene un calor específico bastante alto el agua. Pero entonces en este caso necesitamos es el hielo. Entonces aquí tendré que poner 2,09 joules sobre gramo Kelvin, ¿cierto? Y tendré que multiplicar esto por el cambio de temperatura. Entonces aquí estos gramos con estos gramos se nos cancelarán. Y ahora pues este delta de temperatura, si el calor específico viene expresado en Kelvin, pues el delta de temperatura también tendrá que ser en Kelvin. Pero entonces la ventaja, recuerden, es que 1 Kelvin tiene el mismo tamaño que 1 grado Celsius. Si ustedes pasan esto a Kelvin y pasan esto a Kelvin, pues igual la diferencia entre estos dos valores será la misma diferencia que hay entre estos dos valores. O sea que no habría necesidad de pasarlo a Kelvin, porque yo lo que estoy calculando es un delta. Aquí el delta en grados será el mismo delta que tendré aquí, ¿sí? Obviamente el valor inicial y final no es el mismo, pero el delta sí es el mismo. Hagan la prueba, pasen esto a Kelvin y les dará el mismo delta. Entonces aquí en este caso, pues el delta ¿cuál sería? Yo lo voy a hacer en grados Celsius, pero pues después lo voy a asumir como si fuera en Kelvin, ¿vale? Y entonces, siempre un delta será temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? 0 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura inicial? Entonces aquí tengo menos.
La temperatura inicial es menos 25. ¿Este menos de dónde sale? Del delta. Final menos inicial. Pero es que el inicial también es menos. O sea que aquí voy a tener menos por menos más. O sea que en definitiva aquí voy a tener es 25 grados Celsius como delta, que corresponderá a 25 Kelvin. ¿Sí? Si ustedes hubieran pasado esta vaina acá a Kelvin, se hubieran podido dar cuenta que menos 25 pasado a Kelvin es 248,15. 0 grados pasado a Kelvin es 273,15 Kelvin. ¿Sí? Y si hubieran hecho el delta, hubiera sido temperatura final, sería 0 porque lo estoy calentando. Entonces sería 273,15 Kelvin menos la temperatura inicial, que sería 248,15 Kelvin. ¿Cuánto me da la diferencia entre estos dos? 25 Kelvin. Este mismo valor que tengo aquí. ¿Sí? Porque en tamaño el delta es el mismo. Ojo. Después no es que vayan a decir que yo les estoy diciendo que grados Celsius es igual que Kelvin. No, el delta sí lo es. Entonces si quieren lo pueden hacer directamente aquí, pero pues yo no voy a hacer esos cambios en los siguientes cálculos, sino que voy a hacer la diferencia en Celsius y esa será la misma diferencia en Kelvin. Entonces sería 25. Entonces voy a reescribirlo por aquí. El calor 1 sería 18 gramos por 2,09 Joule sobre gramo Kelvin, calor específico, por 25 Kelvin. O sea que el calor involucrado en ese proceso sería, voy a ponerlo por aquí, 18 por 2,09 por 25 nos da 940,5 Joule. O sea que esta es la energía que tengo que darle al hielo para poderlo calentar desde menos 25 hasta 0 grados Celsius. 940,5 joules. Fíjense en el signo. Nos dio positivo. ¿Qué significa? Que es un proceso endotérmico. Y claro, ¿cierto? Obviamente, porque yo tengo que calentar, tengo que darle energía. Es un proceso endotérmico. Fíjense que el mismo delta T nos dice el signo que debería tener el calor. Porque si fuera al revés, que el hielo se enfría de 0 a menos 25, el delta sería al revés, nos hubiera dado menos 25. Y el calor nos hubiera dado menos 940. O sea que el enfriamiento es un proceso exotérmico. Tendría el signo contrario, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí, en este sentido, necesito 940,5. En este sentido, el sistema me libera 940,5 joules. ¿Listo? Entonces tiene toda la razón, toda la certeza de que este valor sea positivo. O sea que ese primer calor, lo voy a anotar por aquí, sería 940,5 joules. Es apenas la energía que tengo que darle al hielo para calentarlo desde menos 25 hasta 0 grados Celsius. Luego, ¿qué pasa? Que tengo un escenario 2. ¿Cuál es el escenario 2? Cuando paso del punto B al punto C, ¿cierto? Como estoy precisamente en la temperatura de transición, 0 grados Celsius entre estos dos estados de la materia, ahí voy a tener ese cambio de estado, ¿cierto? Y como no hay un cambio en la temperatura, pero sí hay involucrado un valor energético allá, para que ocurra la transición, ese calor será igual al calor latente por la cantidad, ya sea en moles o en gramos, en masa, de la sustancia. Eso dependerá de las unidades que tenga el calor latente. En este caso, el calor latente será ¿cuál? Como yo estoy pasando de sólido a líquido, será un proceso de fusión. Por eso me están dando el proceso de fusión acá, el delta H de fusión, ese calor latente. Si fuera el proceso contrario, o sea, de solidificación, ¿cierto? El delta H de solidificación vendría siendo este mismo valor, pero como estamos haciendo el proceso al revés, sería ya no un proceso endotérmico, sino exotérmico. Sería menos 6,01. El de solidificación. Fusión, tengo que darle energía al sistema. Entonces en este caso sería 6,01 kilojoules sobre mol, que vendría siendo el delta H de fusión, este calor latente que yo tengo aquí de cambio de estado, y lo multiplicaré por la cantidad. En este caso, como el delta H de fusión está en moles, pues yo tendré que multiplicar por el número de moles.
Repito, si esto estuviera en gramos o kilogramos, tendré que multiplicar por gramos o kilogramos. En este caso, pues la materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces tengo un mol de hielo. Entonces aquí voy a poner un mol de hielo. ¿Para qué? Para que esto y esto se cancele. Entonces en definitiva tendré 6,01 kilojoules. ¿Listo? O sea que en el escenario 2 me estoy gastando o necesito 6,01 kilojoules, que serían 6010 joules, ¿cierto? Eso sería la energía necesaria para el cambio de estado. Vean que necesito muchísima más energía para que cambie de estado que para calentarla. 25 grados Celsius. ¿Sí? Miren los valores, compárenlos. 6010 joules. ¿Por qué lo pasé a joules? Porque pues quiero tener todo con las mismas unidades. ¿Sí? Joules y joules. ¿Vale? Ese sería el escenario número 2. ¿Cuál sería el escenario número 3? El escenario número 3 es cuando yo paso del punto C al punto D. Ese escenario número 3 que está por acá, fíjense que ya en el punto 2 de B a C, ya hice el cambio de estado. Con esta energía yo paso de sólido a líquido. O sea que en este punto, a 0 grados Celsius, tengo ya fase líquida. A 0 grados. Y tendré que ir hasta el punto D, que es el punto de ebullición del agua a esta presión atmosférica. Y entonces yo tengo que calentar el agua. ¿Cómo caliento el agua? Pues utilizaré una ecuación similar a esta, porque ahí hay un cambio de temperatura, ¿cierto? O sea que para el punto de C a D, el calor sería igual a la masa por el calor específico por el delta de T. El calor en este caso sería, ¿cuál es la masa de agua? 18 gramos. Eso no ha cambiado, ¿cierto? Por el calor específico del agua líquida, porque a estas temperaturas tenemos esa agua líquida, o sea que necesitaré el calor específico del agua líquida. 4,18 Joule sobre gramo Kelvin. ¿Y cuál sería el delta? Pues la temperatura final es 100, la temperatura inicial es 0, 100 menos 0 es 0, perdón, es 100, es 100 en grados Celsius, ¿sí? Pero como les digo acá, pues el delta en Kelvin me va a dar el mismo valor, o sea que aquí este delta serían 100 Kelvin, ¿cierto? La diferencia entre los dos, 100 Kelvin. O sea que ese calor 3, voy a ponerlo aquí, disque 0, así menos 0, 0, chaula. 18 por 4,18 por 100. Y entonces vean, la energía que requiero para poder calentar el agua desde 0, el agua líquida, desde 0 hasta 100 grados Celsius es de 7524 joules, porque los gramos y los Kelvin en este caso se van a cancelar. Voy a verificar 18 por 4,18 por 100, 7524. O sea que esa tercera energía es 7524 joules, ¿vale? Y calenté el agua. Y ya llegué a agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Qué ocurre a 100 grados Celsius? Pues el cambio de estado. O sea que allí va a pasar de líquido a gaseoso. O sea que en ese cuarto escenario que vendría siendo este, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que desde el punto D al punto E habrá un calor que está asociado al calor latente de cambio de estado y como vienen expresados en moles, entonces por el número de moles, ¿sí? Y entonces en este caso vean que el delta H de vaporización es muchísimo, muchísimo más grande que el delta H de fusión. Propiedad anómala del agua, ¿no? En el video número 1 se los indicaba. Por eso el poder de regulación de temperatura del agua. 40,67 kilojoules sobre mol. Un valor positivo porque es vaporización, ¿no? De líquido a gas. Recuerden, si fuera de gas a líquido, el delta H sería este mismo valor, ya no sería vaporización sino de condensación, este mismo valor pero negativo, un proceso exotérmico, ¿vale? ¿Y cuál es la cantidad de moles que tenemos de agua? 1, ¿sí? Entonces aquí en este caso no ha cambiado la cantidad de agua. Vean, si cambiamos el número de moles, pues obviamente cambiarán estos valores. O sea que aquí necesitaré 40,67 kilojoules para que se dé el cambio de estado. Vean qué energía tan grande, 8 veces más grande que esta que está aquí. Más de 8 veces, ¿sí? Solamente pasar la misma cantidad de agua de líquido a gas necesita demasiada energía. Vencer esos puentes de hidrógeno necesita demasiada energía.
O sea que si yo paso esta vaina a joules, me quedará 40.670 joules. Este cuarto escenario, ese cambio de estado del agua. Y en el paso número 5, fíjense que me están diciendo, bueno, listo, ya hubo cambio de estado, o sea que el líquido ya se convirtió en vapor, en la fase gaseosa. Y entonces ahora iré del punto E al punto F, ¿cierto? Y entonces ahí el calor, ¿cómo será calculado? Pues por un cambio de temperatura, o sea que el calor se calcularía de manera similar al paso 1 o al paso 3. El calor sería igual a la masa por el calor específico por el delta de T, porque hay un delta de T, ¿cierto? O sea que es 18 gramos, eso no ha cambiado, la misma cantidad de agua por el calor específico del agua en estado gaseoso es 1,84 Joule gramo Kelvin. Vean el calor específico del agua en este estado y en este estado, ¿no? Son tres valores distintos. Por el delta. Entonces yo estoy calentando el agua hasta 125. En este ejemplo, yo podría calentarla a 150, 200, 300, lo que yo quiera, ¿cierto? Y podría ver la energía necesaria para dar ese calentamiento. En este caso, pues si este valor es 125 y este es 100, el delta sería temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? O sea que aquí nos daría 25 grados Celsius el delta, que para efectos prácticos sería 25 Kelvin también. El delta. Repito, no me van a confundir después los términos. Y vean también, si fuera la curva de enfriamiento, la temperatura final sería 100 y la temperatura inicial sería 125. O sea que el delta me daría menos 25 y por ende el calor me daría negativo. Fíjense que el mismo delta, repito, nos está dando el signo que debería tener el calor, ya sea proceso endotérmico positivo, exotérmico negativo, ¿cierto? Entonces ese calor 5, ¿a qué sería igual? A 18 por 1,84 por 25. O sea, calentar el vapor de agua de 100 a 125 requiere de 828 joules, nada más. Inclusive menos que el que se necesita para calentar el hielo también, ese mismo delta de temperatura. 828. O sea que el calor número 5 sería 828 joules. ¿Cuál sería el calor total? Pues el calor total vendría siendo la suma del calor involucrado en cada uno de esos procesos. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿cierto? Entonces voy a sumarlos yo por aquí, 940,5 más 6010 más 7524 más 40.670 más 828. Espero no haberla embarrado. 940,5, 6010, 7524, 40.670, 828. O sea que aquí la sumatoria nos da 55.972,5 joules, lo que vendría siendo, si lo paso a kilojoules, 55,97, que podríamos nosotros redondearlo, dejémoslo con un solo decimal, a 56,0 kilojoules, ¿sí? Si lo redondeo, lo divido entre 1000 y luego lo redondeo. Con un solo decimal me quedaría 56,0, ¿cierto? Ese es el calor necesario que le tengo que administrar a un mol de agua para calentar el hielo desde menos 25 grados hasta 125 grados Celsius. Si el proceso hubiera sido al revés, que yo tengo vapor de agua a 125 grados Celsius y quiero enfriar el agua hasta menos 25 grados Celsius y tengo el mismo mol, nos hubiera dado este mismo valor, pero negativo, ¿sí? Porque enfriar requiere que el sistema pierda energía, por eso será un proceso exotérmico. Como lo estamos calentando, aquí nos da es un proceso endotérmico. Entonces con ustedes les voy a pedir el favor
que muy amablemente, para que puedan practicar, hagan este ejercicio que está por acá. Ese que está en el primer video, que dice calcule el cambio de entalpía durante el proceso en el que 100 gramos de agua, vean, cambiamos la cantidad de agua, se enfría desde 50 grados Celsius, o sea que a 50 grados Celsius tenemos es agua líquida, y esa agua líquida se enfría hasta menos 30 grados Celsius. Y nos dice que utilice los calores específicos y entalpías de cambios de fase dados en este ejercicio. Tengan eso en cuenta. Aquí tienen la respuesta del proceso para que ustedes puedan verificar de que lo están haciendo de la manera correcta, ¿vale? Igual ustedes van a hacer un poco más de... les van a explicar esto un poco más específico en el curso de físico-química, cuando hablen de la termodinámica de los procesos. Ahí les dirán de qué forma se puede transferir el calor, por ejemplo, conducción, convección, radiación y estas diferentes fórmulas que les serán útiles cuando hablen de la calorimetría. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado más o menos claro el ejercicio. Que estén muy bien.